Muy bien, vamos ahora sí. Voy a presentar la pantalla. Se observa mi pantalla, queridos alumnos. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí, profe, Muy, sí. muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces hoy ya vamos a, les decía al inicio de nuestra clase, hoy ya vamos a platicar con el tema de razonamiento verbal. Sí, razonamiento verbal. Y un tema bastante, digámoslo así, recurrente, bastante frecuente, es el tema de comprensión de lectura. Este tema de comprensión de lectura, ustedes, queridos alumnos, si van a vincularse a la vida académica, pues les va a venir siempre, ¿no? Desde el colegio, en este caso, desde la secundaria, luego educación para ingresar a educación superior, dentro de la educación superior, instituto, universidad, también comprensión de lectura, y al terminar, al egresar tu carrera, igual, comprensión de lectura. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Es ahora, por ejemplo, siempre los jueces fiscales les evalúan para acceder a los cargos, ¿no? Pues les evalúan comprensión de lectura, aunque parezca increíble, ya son profesionales, pero les evalúan comprensión de lectura. Entonces, este tema siempre lo vamos a tener presente, el tema de comprensión de lectura, considerando que, por ejemplo, nuestra política de todo estudiante debe ser leer, ¿no? Leer textos. Debe ser nuestra política como nación, ni siquiera como colegio, sino como nación, como Estado. Que todos los estudiantes peruanos, personas, no solamente estudiantes, sino todas las personas, tengamos un tiempito de nuestra vida a dedicarnos a leer algo, por día algo, al menos 10, 15 minutos diarios. Yo pienso que nuestra situación cambiaría bastante, cambiaría bastante. Muy bien, entonces hoy vamos a platicar el tema de comprensión de lectura, aunque este tema, queridos alumnos, yo no lo sé cómo irán en cada uno de ustedes, pero digamos, un talón de Aquiles en la educación peruana. Es un talón de Aquiles. ¿Por qué, profe? Porque hay varios aspectos, ¿no? Un aspecto es que a muchos de los estudiantes, espero que ustedes sean la excepción, a muchos de los chicos no les gusta leer. No les gusta leer. La lectura lo toman así como si fuera un castigo, ¿no? Como si fuera, pues, una carga pesada que tienen que llevar. Y no es así. Es decir, seguramente ustedes han entendido y han comprendido que incluso para matemática, para desarrollar un ejercicio de matemática, hay que aplicar comprensión de lectura. Porque si yo no entiendo, o sea, de lo que leo, si mi profesora o mi profesor de matemática me plantea un ejercicio, por ejemplo, planteo de ecuaciones, no voy a entender. Entonces ahí viene la importancia de la lectura. Si nosotros entendemos lo que leemos, créanme, mis queridos alumnos, vamos a lograr nuestras metas, en este caso académicas, seguramente laborales, etcétera, etcétera. Les aseguro. Y eso se logra básicamente con la práctica. No es que yo ya sé leer, es suficiente, ya no necesito de comprensión de lectura. Es práctica, ¿no? Ahora, ya saben muy bien ustedes que en la lectura hay niveles de la comprensión. Nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. Y por lo común, a nivel crítico y nivel inferencial, muy pocos alumnos o muy pocos lectores, en este caso estudiantes, logran ese propósito. La mayoría solo nos quedamos en el nivel literal. No logramos inferir y menos criticar un texto. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Y aquí, chicos? Bien. Vamos acá. ¿Se está observando mi pantalla? Por favor, me confirman. No va a ser que yo no me estoy viendo la pantalla y ustedes no observan. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien, queridos chicos. Gracias. Siempre se nos dice que es la mejor manera de influir la lectura en casa es con el ejemplo, ¿no? Y ustedes, quizás si alguno de ustedes ya es papá, mamá,
o todavía no lo es y quizás emula a papá, mamá, porque papá, mamá en casa leen. Y la lectura pues debe ser un hábito en nosotros. Y en función a eso tenemos que plantearnos y reflexionar por qué es importante la lectura, ¿no? Nos habla de leer y leer y leer. Entonces tenemos que saber, conocer por qué es importante la lectura. Entonces podemos dar esa respuesta de esta manera, que la lectura es el camino hacia el conocimiento. Es el único camino hacia el conocimiento. Es una persona que lee va a tener conocimiento. Y obviamente el que tiene conocimiento de alguna manera tiene libertad. Tiene libertad de pensamiento, de opinión, etcétera, etcétera. A menos va a conocer sus derechos y va a conocer sus deberes porque lo ha leído. Si no, vamos a ser perdidos, como se dice, ¿no? Otro aspecto importante en la lectura es que va a implicar la participación activa de la mente. O sea, cuando nosotros cogemos un texto y nos ponemos a leer, desarrollamos en forma activa nuestros pensamientos, nuestra mente. Y por ende vamos a desarrollar nuestra imaginación y creatividad. Es el alumno, la persona que lee, activa su mente. Las neuronas empiezan a conectarse entre ellos mismos. Hacen, como se llama, ese sinapsis, ¿no? Es como un circuito eléctrico en nuestro cerebro y se conectan entre ellos. Y nuestro cerebro empieza a trabajar. Si no hacemos eso, lamentablemente nuestro cerebro pues queda ahí relegado, postergado, y pensamos que la cabecita lo tenemos solamente para pinarnos, y no es así. Entonces, con eso, hay ese sinapsis en nuestro cerebro, se conectan entre neuronas, desarrollamos nuestra imaginación y nuestra creatividad. Es decir, el alumno que lee, obviamente, tiene mucha imaginación. Imaginación y desarrolla, pues, sobremanera su creatividad. Es muy creativo la persona, el alumno, el estudiante. Obviamente, si es creativo, soluciona sus problemas. Problemas de trabajo, problemas de amor, problemas económicos, todo tipo de problemas los soluciona una persona que lee. Pero una persona que no lee, en un problema chiquito se ahoga. Un problema breve se complica, piensa que es el fin del mundo. Y es por falta de lectura. ¿Sí? ¿Qué más? El estudiante que lee enriquece su vocabulario. Sí, tiene un vocabulario amplio, vasto, tanto para la expresión oral y para la escrita. Es decir, una persona que lee, pues obviamente va a poder expresarse en público, en su reunión familiar, en su reunión vecinal, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando se escribe un texto va a escribirlo, porque el que lee puede escribir. Sería absurdo que una persona que no lea tenga una buena escritura. Imposible. Todo va concatenado, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué más, profe? Ayuda a comprender y mejorar el mundo. Dice, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Entonces, la lectura, pues, es una ventaja que tenemos los seres humanos para poder interrelacionarnos con los demás personas de nuestro entorno, ¿no? Y recuerden, la comunicación es importante. Cuando tú vas, por ejemplo, presentas tu currículum a una empresa, etcétera, etcétera, te van a decir, a ver, te voy a tomar una entrevista personal. ¿Cómo te desenvuelves en tu entrevista? Entonces, si lees, pues te vas a desenvolver a plenitud, pero si no, va a ser con miedo, con nervios, tímido, y no vas a poder seguramente explayarte como debe de ser. ¿Por qué? Porque nos falta más lectura. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces es importante que reflexionemos y tomemos en cuenta. No es que se les diga, chicos, lean horas y horas, no. Empiecen poquito por lecturas que les guste a ustedes y tienen en casita. Y pues si tienes algún dinerito, pues junta tu dinerito, cómprate algunos libritos, algunas obras, lo que te gusta a ti. Y así vas a empezar un poquito a poquito a tener un hábito de lectura. Lamentablemente ahora, queridos chicos, lo que nos ha malogrado son las redes sociales. Las redes sociales ya nos está sobrepasando, ¿no? Ya no tenemos ese tiempo. Antes, en mi época, cuando yo era estudiante, pues uno tomaba el micro, la combi, el mototaxi, etcétera, etcétera, pues subías al micro con tu libro. Entonces, mientras ibas viajando, ibas leyendo tu libro. No. Ahora no, todos estamos conectados con el celular. Pues el celular
Pues, ¿qué vemos? Bueno, ya saben ustedes qué cosas miran en los celulares. Bueno, también quizás leen, ¿no? Está bien, si leen, excelente. Excelente si ustedes entran a ver sus celulares y se ponen a leer textos, infografías, historietas, etcétera, etcétera. Si es de lectura, excelente, pero por lo común nos quedamos fascinados con otras cosas superfluas. Entonces, por ahí un poco que estamos descuidando y la lectura lamentablemente en estos últimos años ha decaído. Muy bien, chicos, vamos con nuestro tema del día de hoy. Hoy día vamos a platicar del tema, idea principal y título. ¿Ya, chicos? Este es nuestro tema del día de hoy. Ahora, este punto que estamos mencionando aquí al inicio de nuestra clase y el día que están frente a un examen para postular a un instituto, universidad, me van a decir, ese profe tuvo la razón. Estas preguntas siempre le van a hacer, siempre. Es una pregunta infaltable en todo tipo de textos de comprensión de lectura. Que dirán, profe, y cuando voy a postular, por ejemplo, quiero estudiar, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Tú quieres estudiar, a ver, si eres muchacho, quieres estudiar mecánica y vamos a poner, quieres estudiar en Senati, ¿no? Y te pongo la firma que te va a poner textos de comprensión de lectura. Y te van a preguntar tema y te van a preguntar idea principal. Te aseguro, te apuesto. Entonces, ustedes ya debemos saber desde cuarto de secundario, quizás algunos de ustedes conocen de grados anteriores, cómo identificar tema, cómo identificar idea principal en un texto. Ese debe ser nuestro propósito del día de hoy, de conocer cuál es el tema, cómo saber la idea principal en un texto. ¿Ya, chicos? Entonces tengamos digamos, esa motivación, queridos alumnos, de qué cosa hoy ya debo aprender, cómo debo reconocer el tema en un texto. Obviamente, pues, para esa motivación no hay un estímulo. O sea, yo no les voy a poder premiar ni siquiera con un caramelo. No puedo, porque estamos ya distantes, ¿no? Uno, dos, la motivación es intrínseca. Ustedes deben saber que la motivación intrínseca es parte de adentro, está dentro de nosotros. No es externo, sino es interno. Y chicos, entonces, por ese lado, por favor, los que están en clase, un poquito de atención. Les voy a pedir por unos minutos su tiempo y vamos a conocer cómo desarrollamos estos ítems. Bien, partimos por el tema. ¿Qué es el tema? No, el tema. Ahora, ¿todo texto tiene tema? Claro que sí, todo texto tiene un tema. En primera instancia dice, analiza y responde la siguiente interrogante. Por ejemplo, el corazón es una de las partes más importantes del cuerpo. Creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo. Es la parte más importante del cuerpo humano. La pregunta es, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? La respuesta, tácitamente y automáticamente, el cuerpo dejaría de funcionar. Nuestro corazón es el motor que impulsa la sangre, llega hasta el cerebro, es el motor de nuestro cuerpo para seguir viviendo pues en este mundo físico. Lo mismo ocurre en un texto. Si nosotros lo sacamos el tema, el texto dejaría de ser texto porque no tendría sentido. Entonces decimos acá, de la misma manera se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular, una idea importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión lectora. Bien, vamos acá. Esto sí, chicos, un poquito pongan en práctica y memorícense. Esto es memorizarnos. No es todo el texto, no. Ahorita les digo cuál debe memorizarse. La pregunta es, ¿cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? Es decir, para nosotros identificar un tema en un texto, esta es la pregunta. Esto memorícense, mis queridos alumnos. ¿De qué trata el texto? Es decir, por ejemplo, si alguien te dice, a ver, lee ese texto, lees el texto y te pregunta, ¿cuál es el tema? Entonces, para que tú sepas el tema, tienes que preguntarte, ¿el texto que he leído, de qué trata?
Esa respuesta es el tema. Es la parte más importante de un texto. Voy a leer este ejemplito, ya dice, observen acá, queridos alumnos. Acá hay un texto corto que dice de esta manera. El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto en un lugar, de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico, juego, ¿no? Y alegre de la festividad. Ahora, si nosotros nos hacen leer este texto y te preguntan cuál es el tema, ¿de qué trata el texto? Acá está el tema, el carnaval en el Perú. Esto es el tema. ¿Y dónde lo encuentro en el texto? Acá está, el carnaval en el Perú. Es decir, todo el texto va a hablar del carnaval, que es una fiesta de celebración pública, que tiene lugar días antes de la Cuaresma. Es una fiesta que se puede mover algunas veces en marzo, otras veces quizás en febrero, no lo sé, por ahí. Que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones pues, de cada pueblo, ¿no? Distintos, de Cajamarca, de Ucayali, de Ancash, distintos. Pero tienen sentido común que todo se juega, hay juego, ¿no? Y es alegre y festivo. Entonces, el tema, lo más importante de este texto es el carnaval del Perú, o en el Perú. Y si nosotros lo sacamos este tema, el carnaval del Perú, el texto perdería esencia. No sabríamos de qué se está hablando. No sabríamos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora sí, un poco de ejercicios, ¿ya? Porque luego vamos a practicar. Ahora afronte el siguiente reto. Voy a leer el texto y ustedes me van a decir, profe, esto es la respuesta, este es el tema, ¿ya? Recuerden, la pregunta para responder el tema es ¿de qué trata el texto? O sea, ahora voy a leer el texto y me van a decir ¿de qué trata ese texto? De acuerdo con las alternativas, ¿ya? Entonces presten atención, mis queridos alumnos. Dice así. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos y aeras y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya 1250 a.C., según Herodoto. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos Idías. Pregunta, ¿cuál sería el tema? A ver, chicos, ¿entendieron el texto o lo vuelvo a leer? Una leidita más, profesor. Ya, Una más, profe, ¿ya? una más. Una más voy a leer. Ya, ¿qué dice acá? Ya más o menos tienen una idea, una noción de qué trata el texto, ya más o menos. Habla de la época antigua, ¿no? Dice, los relatos que componían la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, o sea, se hablaba, no había escritura, solo en forma oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos y aedas. Cuando dicen bardos y aedas, estos son poetas, bardos y aedas, sinónimo de poetas, y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, como la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya 1250 a.C., según Heródoto. Recuerden que Heródoto, mis queridos alumnos, es un historiador griego. Cultura general, Heródoto es considerado padre de la historia. Reitero, Heródoto es considerado padre de la historia. Después de preguntar, ahora no, quizás, pero más adelante, ¿quién es el padre de la historia? Heródoto, griego. ¿Qué más? O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos Idías. Ahora sí, alguien levantó la manito.
¿Cuál es el tema del texto? A ver, ¿quién levantó la mano, por favor? Me dice. Dígame su apellido, por favor. Yo, profe, Vera, Roosevelt. Vera Ramos. Sí, Vera Ramos Roosevelt. sí. Ok, a ver, Roosevelt, ¿cuál sería tu respuesta, hijo, para ti, a tu modo de ver? Serían los relatos orales de la mitología griega. ¿La ve? Ya, la alternativa B. Ya, ¿alguien más levantó la manito? Ya, gracias, Roosevelt. Gracias, ahora vemos. ¿Alguien más levantó la mano? La B, profesor. Los relatos ¿Cuál es tu orales de la apellido? mitología griega. ¿Cuál es tu apellido, hija? Laborio Chauca Juanita. Muy bien, Juanita, gracias. ¿Alguien más que quiere participar? Me dice, Los relatos escuchando orales de los griegos, profesor. apellido. Cecilia Canaval Cuellar. ¿Me repites tu apellido, por favor? Disculpa. Cecilia Canaval Cuellar. Ah, ok, dije, gracias. ¿Alguien más profe, que quiere escuchando participar? el relato que usted ha leído, me parece que es la D, los relatos orales de los griegos. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido, hijo, por favor? Troncos Rivera Albertico. Ya, a ver, un momentito. Troncos. Gracias, hijo. ¿Alguien más que quiere participar? Ahora estamos en desunión A. Me han dicho un grupo de estudiantes de la B, también la D. A ver, ahí no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Será la B o la D? ¿Alguien que quiere participar? No tengan temor de participar. No tengan temor. Somos amigos, compañeros. Y ustedes como estudiantes están en la capacidad de equivocarse. También se pueden equivocar. Nos podemos equivocar, muchachos. No tengan temor. Si me equivoco, me equivoco. El que se equivoca aprende. Eso sí es la ley. En educación esa es la regla. El alumno que se equivoca aprende. Pero el alumno que no participa, ¿qué va a estar leyendo eso? Qué aburrido. Eso no aprende para nada. A ver, muchachos, analizamos. A ver, ¿qué dice la fundación de la literatura griega? ¿El texto hablará de la fundación de la literatura griega? No. En ninguna parte habla de la fundación de la literatura griega. La ha descartado. La C, vamos a ver la C. Al último dejamos la B y la D. La Ilíada de la Odisea. El texto sí menciona, la Ilíada de la Odisea lo menciona, pero no todo el texto no gira en torno a la Ilíada y la Odisea. No gira en torno. Si yo saco este término, la Ilíada y la Odisea, el texto no pierde esencia, se mantiene. ¿Está claro? Bien, ahora, entre la B y la D hay cierta relación, son parecidos. Los relatos orales, la B, la D también, los relatos orales de los griegos, pero acá en la B dice de la mitología griega, de la mitología griega. En la D dice de los griegos nada más, no de la mitología. Ahora, veamos acá. Fíjense acá, los relatos que componen la mitología griega. Acá está textualmente escrito, mitología. Entonces acá, mis queridos alumnos, la respuesta sería la D, ¿ya? La D. Muy bien. Profe, ¿por qué no la D? Porque en la D le falta el término de mitología, porque cuando decimos los relatos orales de los griegos, puede pensarse hasta tiempos actuales. Pero básicamente esto habla del tiempo, de la época antigua, en la que la mitología, a través de la mitología fue importante explicar el origen de la vida, del hombre, etcétera, etcétera, cómo explicaban los griegos su concepción, su cosmovisión humana, ¿no? Acerca de los dioses y todos los demás. Chicos, entonces ahí la respuesta es la B. Entonces no se olviden, por favor, para reconocer el tema, la pregunta es, ¿de qué trata el texto? El texto trata de los relatos de la mitología griega. Ahora, una característica para reconocer el tema, mis queridos alumnos, es que el tema no tiene verbo. No tiene verbo. ¿Ya? Cuando decimos los relatos orales de la mitología griega, ahí no hay verbo. No tiene verbo. Es una característica del tema. Idea principal sí va a tener verbo. Vamos ahora con idea principal. Ojo, mis queridos alumnos, escúchenme por favor, por ahí puede generarse la duda, ¿no? Profe, si yo respondo mal, ¿me va a quitar puntos? No, 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 no. No, no hago eso.
Más al contrario, el alumno que me participa, bien o mal, con errores y aciertos, a todos los que participan tienen sus puntitos. Ya no va a empezar que si yo participo y respondo mal, mi profe en vez de darme puntos me va a quitar puntos. No hago eso, no es. Recuerden que la educación, la evaluación es formativa ahora. Antes era pues de ese tipo punitiva, ¿no? O sea, si respondías mal, el profe te ponía 0,5. Si respondías bien, te ponía 20, 15 por ahí. Ahora no. La política de evaluación no es así. Ahora la evaluación es formativa. El alumno que participa y se equivoca, pues también tiene su calificación. Obviamente su calificación, a los que participan a ver su calificación en el área de comunicación, lo van a ver. Si te has equivocado, dirás, profe, mi profe me puso, me he equivocado, pero me ha puesto esta nota. ¿Por qué? Porque la evaluación, reitero a mis alumnos, es formativa. Ahora la evaluación antes era pues punitiva. Si respondías mal, tu profe te desaprobaba. Ahora no. El alumno que participa con error y acierto, ese es el alumno que se pretende ahora. Como les dije al inicio, o hace momentitos atrás, el alumno que se equivoca aprende. Va aprendiendo porque va participando y se da cuenta en qué se equivocó. Se da cuenta en qué se equivocó. Muy bien, vamos ahora con idea principal. Chicos, en la primera instancia hemos analizado y respondido la información, ¿no? Bien, esta serie todos lo hemos visto, quizás, bueno, salvo en la actualidad los niños de ahora, quizás no habrán visto, pero la gran mayoría hemos visto esta serie mexicana, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿qué sucedería si se retira al Chavo del programa, al Chavo del 8, este personaje de acá? ¿Qué pasaría si lo sacamos del programa del Chavo del 8? Respuesta: simplemente no tendría sentido porque es la figura, es el personaje principal del Chavo del 8. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. De la misma manera se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del contexto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Bien, vamos acá. Aquí quiero que me presten atención, por favor. Un momentito acá, si dejen de hacer algunas cositas. Esto es importante. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Bueno, identifica el tema. Primer paso, ya hemos visto cómo se identifica el tema. No se olviden, mis queridos alumnos. Por favor, esto no se olviden nunca. Leemos el texto y luego nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? La respuesta es el tema. En este caso vamos a poner un ejemplo, ¿no? El texto que he leído trata de la tuberculosis, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner caso ejemplo nada más. Ahora, la idea principal, ¿cómo se identifica la idea principal? Recuerden que tema y idea principal van relacionados, van vinculados. La idea principal se reconoce con la pregunta, ¿qué se dice del tema? Si mi tema, en este caso la tuberculosis, es la tuberculosis, mi pregunta sería, ¿qué se dice de la tuberculosis? Entonces yo puedo responder que se dice de la tuberculosis que ha causado muchas muertes en el mundo. Por ejemplo, ahora, acá, ¿qué dice? Observen, mis queridos alumnos. Recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar un verbo. Eso lo quiere decir. También va a afirmar o negar la idea. Fíjense, en el tema, acá no hay verbo. En el tema no hay verbo, solo se nomina la tuberculosis, la célula, el celular, el sistema solar, el planeta Tierra, el océano Pacífico, el hígado, la cultura griega, los romanos, etcétera, etcétera. Solo se menciona en forma general. Pero fíjense en la idea principal. ¿Cuál es la característica de la idea principal? Que debe contener el tema. El tema debe aparecer en la idea principal. Si mi tema acá es la tuberculosis, en la idea principal debe estar escrito también el tema. Debe estar presente el tema. Eso es importante que tengan en cuenta ustedes, queridos alumnos. ¿Qué más? Hemos dicho que en la idea principal debe haber verbo. Debe haber verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso? Esto de acá es el verbo causar. Esto es el verbo. ¿Está claro, chicos? Entonces, si mi tema es la tuberculosis, mi idea principal sería la
tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Entonces, no se olviden estas dos preguntas. Reitero, para identificar el tema preguntamos, ¿de qué trata el texto? Y respondo mi tema. Es decir, yo leo un texto y digo, ¿de qué trata este texto? ¿De qué habla este texto? Respuesta, es mi tema. ¿Y qué dice el tema? Ahí viene la idea principal. ¿Qué se dice el tema? Y eso por lo común se extrae el texto. Chicos, vamos con este ejemplo. A ver, vamos a sacar este ejemplo. Esto lo pongo por acá. Voy a leer el texto y ustedes me van a decir cuál es la idea principal, ¿ya? A ver, ¿cuál es la idea principal? A ver, escuchen por favor, observen el texto. Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Mis queridos alumnos, ¿entendieron el texto o vuelvo a leer una más? Una más, profe. Ya, unita más, ¿ya? Unita más. A ver. El origen de la música está en el sonido de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Ahora sí, ¿cuál sería la idea principal? Alguien levantó la mano por ahí. La B, profesor. La B. A ver, ¿cuál es tu apellido, hija? ¿Cuál es tu apellido? Cecilia Canaval Cuellar. Eh, Cecilia Canaval Cuellar, profesor. Disculpa, hija, la edad ya no escucho ya, discúlpame. La Muy B, bien, Cecilia. profe. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Troncos. Muy bien. ¿La B también me dices? ¿La B o la D me decías? La B, la B. Ok, gracias, hijo. ¿Alguien más que quiere participar? Participen. La B, profesor. Apellido. Laborio Chauca, profesor Juanita. Muy bien, Juanita. ¿Alguien más dijo por ahí? La D, profe. La C. ¿Cuál es tu apellido, hija? Ramírez Salas Flor. Muy bien. ¿Alguien más participó por ahí? Escuche la voz de un caballero. Yo, profesor, participé, es la B. ¿Tu apellido? Cruz Arca Karina. A ver, repíteme, hija, así como para un niño. Cruz Arca Karina. Cruz. Sí. Charca. Karina, ¿no? Sí. Muy bien, hija. Gracias, gracias. Muchas Profe, gracias. yo. ¿Roosevelt? ¿O eso? Sí, está complicado, profe. La C. La C, ya, muy bien, hijo. Correcto. Vamos a ver, ahí está entre la B y la C. Alguien también me dijo la D. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a analizar, muchachos. No se preocupen, es participar y ver de su punto de vista. Y ahí vamos a ir mejorando poco a poco. Con la práctica se mejora esto. Bien, acá nos preguntan idea principal. Chicos. Entonces, como hemos visto el caso ejemplo del anterior, a ver, ¿cuántas? No quiere moverse esto. En idea principal debemos encontrar el tema. Aquí, por ejemplo, el tema de la tuberculosis. Aquí pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Alguien me puede decir cuál es el tema del texto? El tema, no la idea principal, sino el tema. ¿De qué trata el texto? Es del origen de los sonidos, de la música. Nada más esto.
Esto es el tema, mis queridos alumnos, el origen de la música. Esto es el tema, porque todo el texto habla en función al origen de la música, de los animales, del caparazón, no sé qué cosas más, de los huesos, etcétera, etcétera. El tema es origen de la música. Entonces, les pregunto, ¿en la A aparece la palabra origen de la música? No, Descartado. no aparece. Al toque ahí vamos, descartado. No aparece. ¿En la B aparece? Sí, Sí, profesor. Sí, sí, ¿En la C aparece? no, no, Vamos a poner que ahí damos la duda, ya, pero profe, aparece la música, sí, pero no el origen. Vamos a ver por lo que dice la música, ya, correcto. En la D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. no aparece la palabra origen. Ahora, ¿con cuál nos quedamos, chicos? ¿La B o la C? Con la B. la B. La B, profesor. Claro. El origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Esta es la idea principal. Y está acá, textualmente, al inicio del texto. Ahí está la idea principal, mis queridos alumnos. Porque ahí solamente explica el rumor de los vientos, el murmullo de las aguas, el grito de los animales. Crearon en el hombre primitivo sonidos de armonía, la percusión de la piedra, de la madera. Al construir las chozas, labrar armas fueron los indicadores sonoros del trabajo. Todo ya lo adorna y lo va aumentando. Entonces, ¿se dieron cuenta mis alumnos? ¿Se dieron cuenta cómo identificaron la idea principal? No se olviden, Sí, Sí, con el profesor. profe. tema, con el tema, hay que sacarlo con el tema. El tema debe estar presente en la idea principal. El tema debe estar presente. Chicos, espero que nunca se olviden. Nunca se olviden. Y ahora en casa tienen textos así, quizás de su hermano, de ustedes, de las academias así. Repasen, revisen, practiquen y se van a hacer duchos en comprensión de lectura. Muy bien, esto sí viene de su módulo. A ver. A ver, ¿quién me dice, profe, yo quiero leer? Ese profe habla nomás y no me hace leer, yo quiero leer. ¿A quién me dice, quién me ayuda con la lectura? Voluntario o voluntaria. Profesor Tu apellido, hijita. Ramírez Carlos Flor. A ver, Florcita, todos te escuchamos. Texto 1. A ver, todo lo Texto demás le 1. seguimos con la lectura, ¿ya? Vamos, hija, dale. Texto 1. Todos los animales realizan actos, a la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, tales como tejidos, camastros y madrigueras. Entre los chimpancés y otros monos existen algunas evidencias de pensamiento abstracto, pero solo en el hombre la obstrucción y la manufactura se han desarrollado totalmente, y esa es la razón de su éxito en la historia. Con su completo cerebro ha internalizado su comportamiento a través del laborioso proceso del pensamiento abstracto. Lenguaje, filosofía, matemática, como su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento, repartiendo por todo la superficie del globo los artículos que le ayudan: máquinas, armas, vehículos, carreras, obras de arte, edificios, pueblos y ciudades. Ayúdame con esa parte, hija. Ahí está el animal constructor y pensador con las máquinas zumbado en torno, los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y obstrucción han llegado a dormir su vida. Podría creerse que el simple acto animal debería permanecer oculto en él, sobreviviendo solo como un recuerdo de su antiguo pasado.
pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura de acción, un primate gesticulante, móvil, expresivo, contorsionado. Está tan lejos del gigante supercerebro de la ciencia ficción, alimentado con plasma sin cuerpo físico, como en los tiempos de la cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal, han complementado. El hecho de que hayamos desarrollado un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo no suplanta el acto típico de estirar nuestros labios para sonreír. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien, ahora, chicos, ¿cuál es el mejor método para resolver comprensión de lectura? Bueno, es el método, no lo digo yo no soy de escribir nada, pero los expertos dicen este método que les voy a dar a continuación. Primero, lo que ha hecho vuestra compañera en lectura rápida del texto. Lo ha leído. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a las preguntas para saber qué nos preguntan. La pregunta es, ¿cuál sería un título adecuado para el texto anterior? Profe, pero el título no hemos hablado, dirán ustedes. Ojo, el título, en otros términos, se refiere al tema. Al tema. ¿Ya? Es decir, muchas veces el título es el mismo tema. Chicos? Bien. Nos preguntan entonces el título, que es lo mismo decir que el tema. Nada más, es la única pregunta. Entonces vamos a ver, luego de ver la pregunta, vamos a leer una vez más, 1, 2, 3, 4, hasta las veces que sea, pero comprender el texto. Voy a leerlo una más con ustedes y ustedes me siguen con la lectura, ¿ya? Me siguen con la lectura. Dice así. Todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, tales como tejidos, camastros y madrigueras. Entre los chimpancés y otros monos existe alguna evidencia de pensamiento abstracto, pero solo el hombre, esto quiero subrayarlo, pero solo el hombre, la abstracción y la manufactura se han desarrollado totalmente. Y esa es la razón de su éxito en la historia. En su complejo cerebro ha internalizado su comportamiento a través del laborioso proceso del pensamiento abstracto. Lenguaje, filosofía, matemáticas. Con su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento repartiendo por toda la superficie del globo los artilugios que lo ayudan. Máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, edificios, pueblos y ciudades. Ahí está el animal constructor y pensador, con las máquinas zumbando en torno y los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a dominar su vida. Podría creerse que el simple acto animal, debería permanecer oculto en él, sobreviviendo solo como un recuerdo de su antiguo pasado, pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura de acción, un primate gesticulante, móvil, expresivo, contorsionado. Está tan lejos del gigante supercerebro de la ciencia ficción, alimentando con plasma, sin cuerpo físico, como en los tiempos de la cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal, han complementado el hecho que hayamos desarrollado un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo. No suplante el acto típico de estirar nuestros labios para sonreír. Pregunto, ¿cuál sería el título más adecuado o el tema del texto? Alternativas. La A, el hombre y su pensamiento abstracto. B, evidencias de abstracción entre los chimpancés. El ser humano y su tecnología, la C. La D, relación entre los actos y la manufactura.
Y la E, persistencia de la actividad animal en el ser humano. A ver, muchachos, ¿cuál creen que sea el tema, el título del texto? La B, profesor. Ya, La A, profesor. ya. Para mí es la C, ¿Qué dice? profe. La C. Muy bien. ¿Qué dicen otros? A ver. Ay, no sé, profesor. A ver, igual tira la moneda, hija. La C, profesor. Profe, disculpe, ¿puede poner el texto? No lo he leído, va a disculpar. A ver, voy a poner por ahí. A ver, un poco vamos analizando, chicos. Fíjense, este primer párrafo es importante. Dice, todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, tales como tejidos, camastros, madrigueras. ¿Eso quiénes hacen? Tejidos, camastros, madrigueras, los animales. Es lo que dice la primera parte. Hay de todos los animales. Eso dice la primera parte. Ahora, luego dice, fíjense acá, entre los chimpancés y otros monos, habla de los chimpancés y otros monos. Esto vamos a ponerlo así en cuadradito. Dice que existe alguna evidencia de pensamiento abstracto. Ojo, alguna evidencia, ojo, la palabra evidencia, algo hacen los monos, los chimpancés del pensamiento abstracto. Acá viene la palabra pero, observen, pero solo el hombre, la abstracción y la manufactura se han desarrollado totalmente, solo en el hombre. Es de la razón de su éxito, dice en la historia. Ahí está el tema, chicos. Vamos, ahora sí. La profe. ¿Qué dicen? La A, profesor. Claro que la A. Solo la A. Profe, pero la B, ¿por qué no? Porque dice ahí evidencia de abstracción dentro de los chimpancés. Sí, el texto dice la evidencia de abstracción acá, ¿no? Evidencia entre los chimpancés y los monos existe alguna evidencia del pensamiento abstracto. Sí, muchachos, cierto, pero esto solamente es un pequeño subtema, pero no es tema. ¿Por qué, profe, no es tema? Porque en una primera parte nada más habla, más no habla. Acá sí, pero del hombre sí, fíjese, en su complejo cerebro, o sea, del hombre, hay internaliza un comportamiento a través de un laborioso proceso de pensamiento abstracto. Ahí desarrolla su lenguaje. El hombre tiene su lenguaje, tiene su filosofía. Las matemáticas solo lo tiene el hombre, no lo tienen los monos, ni el chimpancé. ¿Qué más dice del hombre? Con su débil cuerpo, el hombre débil, ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento, dice, repartiendo a toda superficie su globo sus artilugios. Ahí están las máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta? Respuesta, chicos. Ah, sí, tiene razón, profe, porque, o sea, el título del tema no siempre se lo encuentra al inicio. Se puede encontrar No, más sí, abajo ya sí, el también. tema, el nombre del Sí, tema. correcto. Puede estar al medio del texto, hasta también puede estar al final del texto. Claro, o sea, no es necesariamente siempre tenerlo al inicio del tema que se No, está leyendo, ¿no? correcto. Es correcto lo que tú dices. Entonces, si vamos dando cuenta, es la A que dice persistencia de la actividad animal en el ser humano. No. Relación entre los actos y la manufactura, una parte del texto. El ser humano y la tecnología, una parte del texto, pero para la tecnología tiene que haber desarrollado su pensamiento abstracto. Aquí la respuesta es Claro, la A. Ahí la respuesta es la A. tiene razón. Muy bien, a ver, texto 2. Para ganar tiempo, ¿ya? Voy a leerlo esto y ustedes me van a ver, un ratito, voy a subirlo esto, porque el tiempo nos va a ganar. A ver, texto 2, la pregunta es, para que se vayan dando cuenta, la pregunta es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Entonces ya saben, chicos, deben saber cuál es el tema, ¿ya? Entonces, vamos acá, voy a leer el texto 2, y ustedes van identificando el tema y de ahí se va a desprender la idea principal. Dice, el alacrán tiene muy mala fama en todas partes.
es considerado el animal muy peligroso, pero no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por ejemplo, en España se encuentran algunas de esas que son absolutamente inofensivas, no hacen daño, ¿no? Y en general el alacrán europeo no es mortal, ni mucho menos, aunque su picadura es muy dolorosa y va seguido de hinchazón y a veces de fiebre. En los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra, y ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la más terrible me parece, pero la especie más terrible parece ser el alacrán de patas coloradas que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal no solo para los niños y personas débiles, sino también para los adultos. Pregunto, chicos, antes de ir, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema del texto? El alacrán. Del alacrán. Muy bien. Correcto, ya le identificaron el tema a ustedes. El tema es el alacrán. Entonces, nuestra respuesta debe estar también vinculada con el alacrán. A ver, idea principal. ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Necesito ayuda. La B, profesor. Ya, ¿qué dicen los demás? Lean bien, chicos. Analicen por descarte. La A, profesor. Ya. La B, profesor. Es la B, profe. Ya. Observen acá, muchachos, mis queridos alumnos, observen acá. En la D aparece la palabra los alacranes. En la C, en los países tropicales se encuentran las especies más peligrosas. Tácitamente los alacranes, pero descartado. La D, el alacrán, los alacranes. Ahora, ustedes me dicen, queridos muchachos, la B. El alacrán es un animal muy venenoso de picadura mortal. Ahora, de picadura mortal solamente se da en el norte de México, cuyo veneno es mortal no solo para los niños y personas débiles, sino también para los adultos, dice. Pero en España se encuentran algunos de esos que son absolutamente inofensivos. O sea, esos alacranes no hacen daño. ¿Está claro? En Marruecos sí, alguna vez son capaces de matar a perro, dice, a los 5 o 10 segundos, pero no a los humanos, es más o menos en término medio en Marruecos son venenosos. En España no son venenosos, en México sí son venenosos. Respuesta, muchachos. La A, profesor. Claro, la A. La A, Porque profesor. la B solamente es un subtema. Cierto que dice que sí, pero es subtema. Pero todo el texto habla, los alacranes pueden ser inofensivos como en Marruecos o venenosos como en México. Lo engloba todo el texto. No. Lo engloba todo. ¿Se dieron cuenta? Sí, profe, sí. Sí, profe. Muy bien, se dieron cuenta. Entonces la idea que se den cuenta dónde está la idea principal que engloba todo el texto. Muy bien, mis queridos alumnos, gracias por su tiempo, su buena paciencia, haberme soportado estos 60 minutos y haberte dedicado, dejando muchas cosas de hacer ustedes en casa seguramente, y vale la pena resaltar ese esfuerzo y ese esmero que desarrollan ustedes. Agradecerles por su tiempo y su paciencia, mis queridos alumnos. Ya nos vemos en otra oportunidad, en otra clase más. Feliz fin de semana, cuídense mucho y que les vaya súper, mis queridos alumnos. Gracias, buenos días. De igual manera, Feliz fin de- profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Felicidades, cuídense. Buenos días.